Amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos encontramos de nueva cuenta en su programa La Trinchera Política para dar continuidad a nuestro tema de la influencia de Estados Unidos en la Revolución Mexicana. Y el día de hoy, para darle continuidad a lo que hemos visto acerca de la influencia que tuvo el gobierno norteamericano y las logias masónicas en el derrumbamiento del gobierno de Porfirio Díaz y la llegada al poder precisamente gracias a que Díaz se negó a llevar a cabo las negociaciones que ya comentábamos en uno de los capítulos anteriores, a los cuales el presidente Taft eh, le propuso a Díaz algunos aspectos que eran pues totalmente fuera de lugar para lo que es la soberanía nacional. Asimismo, pues dando continuidad, el tema de hoy es el siguiente: los agentes secretos de Estados Unidos y la muerte de Francisco y Madero. Vamos a hablar ahora precisamente de lo que se contempla históricamente como la famosa decena trágica, la verdadera historia precisamente de lo que aconteció en la decena trágica que es hasta cierto punto la relevancia del el asesinato de Madero junto con su vicepresidente eh, Pino Suárez. Esto en el año de 1913. Bien, continuando entonces con nuestra investigación histórica de los acontecimientos ocultos de la misma Revolución Mexicana, pues debemos de recordar en este caso que el presidente Porfirio Díaz había negado ciertas concesiones al presidente William Taft en su reunión que tuvieron en 1909, y esto dio como consecuencia que William Taft y las logias masónicas encabezadas por el mundo empresarial y petrolero de los Rockefeller pues estuvieran inconformes con la negativa de Díaz y llevaron a cabo un plan precisamente eh, un famoso plan para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. En este caso tuvieron que acudir Taft a un personaje mexicano para lograr el propósito de erradicación y eliminación del régimen porfirista. En este caso, Francisco y Madero fue una pieza del ajedrez que las logias masónicas y el poder internacional empresarial de la masonería y el mundo petrolero de los Rockefeller, pues llevaron a cabo su famoso plan de allegarse a un individuo con las características idóneas para implementar su plan de eliminación del régimen porfirista. Francisco y Madero, tenemos que hacer un análisis un poquito vasto para comprender cómo llegó al poder Francisco Madero y dejar de lado las versiones históricas que a través de los años en el nivel educativo tradicional pues nos han comentado. La influencia, la influencia sobre Madero pues fueron totalmente las logias masónicas. Recordemos que Francisco y Madero, al momento de que se vio encerrado, al momento de que Porfirio Díaz decide contender de nueva cuenta en 1910, debido a que sabía que Madero sería una presa fácil para las cuestiones voraces de la masonería. También ahí tenemos que recordar, obviamente, algunos comentarios que he recibido. Es muy cierto lo que algunas personas nos comentan, tal vez por ahí se nos pasó el detalle de comentar que de que Porfirio Díaz también pertenecía a los aspectos masónicos mexicanos, tal es así que los tenía totalmente controlados. Sin embargo, por ahí ocurrió que en su momento Porfirio Díaz, en el momento de reunirse
con William Taft y poquito antes de esta misma reunión, pues la misma la falta de interés de negociar con el gobierno norteamericano y entregarle concesiones, pues fue lo que las logias masónicas le tomaron como una traición al sistema tradicional de poder y dominio que encabezan ellos. Porfirio Díaz, en este caso, sale del poder, como decíamos, en 1911, cuando fue exiliado a Francia, pero poquito antes de ello, Madero, que fue encarcelado en San Luis Potosí y después misteriosamente pues fue eh, escapó prácticamente y se fue para Estados Unidos. En Estados Unidos es donde Madero, a través de su familia, en este caso de su padre y su hermano, pues fueron personajes muy importantes que ayudaron a Madero debido a los nexos que tenían con algunas personalidades empresariales y sobre todo que estaban muy allegados a personajes que pertenecían a la famosa secta de la calavera y los huesos, una secta que se enfoca más que nada en lo que es un aspecto estudiantil en la Universidad de Yale y que tiene un antecedente histórico profundo e interesante para los conspiracionistas y para un estudio profundo de la historia internacional, no nada más mexicana, ya que en esta secta pues estuvieron presentes personalidades como Prescott Bush, es decir, el padre de George Bush y abuelo del George Bush, último presidente de Estados Unidos, ambos George Bush como George W. Bush, pues presidentes, como sabemos, de Estados Unidos en los últimos 30 años, con una trayectoria pues digna de analizar con sus aspectos históricos y trascendentes que dejaron para la posteridad. Uno de ellos, pues, el famoso ataque a las Torres Gemelas, que en su momento, pues, analizaremos. Sin embargo, pues, esta secta de la calavera y los huesos, pues, es fundamental para un digno análisis de estudio también. Simplemente aquí lo tocamos un poquito nada más para abrir un poquito el panorama y para aquellos que se interesen en estudiar la secta, repito, de la calavera y los huesos, Skull and Bones en inglés, que pues tiene una historia totalmente eh, interesante para las cuestiones de dominio y de alzamiento del poder del gobierno norteamericano. Bien, bueno, continuando con lo que comentábamos, el padre de Francisco I. Madero, de nombre también Francisco Madero Hernández, y su hijo Gustavo A. Madero, pues tenían nexos empresariales con la Standard Oil de los Rockefeller. Recordemos que los, eh, que los Rockefeller pues eran personalidades y que todavía hasta la fecha la dinastía pues es de un poder pues impresionante político y económico y pertenecientes a las logias masónicas y con una convicción fuerte para dominar e implementar un nuevo orden mundial a nivel internacional. La familia Madero pues era de trayectoria también, como decíamos en el anterior video, es de una trayectoria eh, aristocrática de un buen nivel económico en México y sin embargo pues con sus nexos que tenían con la Standard Oil, decíamos que tanto Madero o la familia Madero como en este caso, los empresarios y masones norteamericanos, a través de sus logias aquí en México, pues se buscaron mutuamente para llevar a cabo un plan de eliminación de Porfirio Díaz del poder, cosa pues que sabemos que se dio de una manera totalmente efectiva, debido a que a Porfirio Díaz, como decíamos, pues al ver que las tropas estadounidenses se acercaban a las costas y a territorios mexicanos para implementar una invasión y un derramamiento de sangre, fue que Porfirio Díaz decidió renunciar para no permitir un derramamiento de sangre. Asimismo, Francisco I. Madero
a través de la intervención de su papá, Francisco Madero Hernández, y su hermano Gustavo Amadero, pues tuvieron mucho que ver en que la logia masónica y los Rockefeller y el gobierno norteamericano, a través de dos personajes emblemáticos que tienen mucho de por medio en lo que es eh, la misma política en esta época de la Revolución Mexicana. Nos referimos al embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, y a un personaje totalmente oscuro, por decirlo así, y que influyó demasiado también en los acontecimientos de esta época. Nos referimos a Sherwood Gillette Hopkins, que es un personaje denominado el hacedor de revoluciones en Latinoamérica, debido a que es el que promovía y desestabilizaba a los rebeldes que estaban llevando a cabo movimientos a favor del gobierno norteamericano contra los países o los gobiernos de los países latinoamericanos que estaban en contra de los intereses norteamericanos, como Chile, como Nicaragua, como Honduras, eh, como Guatemala y muchos más, y no fue la excepción el caso de México. Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, y Sherwood Gillette Hopkins, dos personajes que influyeron demasiado, por no decir que en su totalidad, en los acontecimientos de la decena trágica, debido a que fueron los que buscaron un personaje idóneo para manipular en el poder, en el caso de Francisco y Madero. Sin embargo, pues sabemos que las armas de Hopkins pues fueron fundamentales para lo que es los acontecimientos en la decena trágica y para los acontecimientos que se suscitaron más adelante en el mismo levantamiento revolucionario armado con villistas, zapatistas, obregonistas, carrancistas. Bien, continuando con nuestra narración, vamos a hacer un análisis, primero que nada, de lo que se dio los momentos previos a la famosa decena trágica. Esta decena trágica que se llevó a cabo del 9 al 19 de febrero de 1913, pues son precisamente la traición de Huerta hacia Madero y la muerte de este último junto con el vicepresidente Pino Suárez. Bien, pero antes de esto tenemos que comentar que dos personajes, en este caso como Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes y Mondragón, pues eran personajes que estaban en contra de lo que es el gobierno o de los aspectos políticos de Francisco y Madero, ya que sabían a la perfección que este último pues había sido impuesto por el gobierno norteamericano y que pues se temía de que el mismo gobierno norteamericano pues pusiera de manifiesto y lograra obtener todas aquellas concesiones, todos aquellos privilegios que el mismo Porfirio Díaz había negado al gobierno norteamericano y las logias masónicas en su momento, y, era muy probable que Francisco y Madero, pues, como había sido impuesto por el mismo gobierno norteamericano, pues sí les diera eso que tanto anhelaba el gobierno norteamericano, que era prácticamente entregarle la soberanía nacional, que Díaz en su momento, Porfirio Díaz, no hizo. Y sin embargo, pues algunos personajes pues que de la revuelta contra Madero pues fueron aprendidos, como el mismo sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. Y la decena trágica comienza precisamente cuando se llevó a cabo por parte de Mondragón y de Bernardo Reyes un acto de rescate para liberar en este caso a Félix Díaz, a lo cual le encargó, bueno, tenemos que mencionar primero que
el general del Villar, que era el encargado de hacer la defensa, en este caso contra este acto de rebelión de Mondragón y de Reyes para liberar a Díaz, pues terminó, en este caso, Oxiso murió en los acontecimientos, y fue cuando Francisco I. Madero decide nombrar a Victoriano Huerta como su general, en este caso, para defender la ciudad y defender la rebelión encabezada por estos generales Mondragón y Reyes. Gustavo Amadero ya sabía o intuía, más que nada con un poquito más de capacidad política que tenía Gustavo Amadero, por así decirlo, debido a que el mismo Francisco I. Madero no era una persona apta ni competente para las cuestiones políticas, pero Gustavo Madero, con ese perfil político que tenía, no confiaba en Victoriano Huerta, y eso se lo hizo saber a su hermano Francisco I. Madero. Sin embargo, pues Francisco I. Madero pues no hizo caso a los acontecimientos que el mismo Gustavo Amadero le comentaba. Y sin embargo, pues esto causó la situación del malestar, político, y la revuelta que principió, en este caso, decíamos, con la famosa decena trágica. Victoriano Huerta terminó, pues como intuía y como decía, él hizo saber Gustavo Amadero a Francisco, que era un traidor y que era una persona poco fiable. Tan es así de que esos 10 días, del 9 al 19 de febrero, pues prácticamente no hizo gran cosa a Victoriano Huerta por apaciguar el movimiento de Reyes ni de Mondragón. Al contrario, acercándose la fecha, tomó prisionero a Madero y a Pino Suárez, los encarceló y los hizo, por medio de la tortura, llevar a cabo su carta de renuncia. Pero aquí es donde viene el acontecimiento importante a sacar a relucir, debido a que el mismo Francisco I. Madero, en su momento, puesto por el gobierno norteamericano y las logias masónicas para que le sirviera a sus intereses, incumplió su pacto, incumplió su trato con los norteamericanos, las logias masónicas, a través de los agentes, el embajador Henry Lane Wilson y en este caso el agente secreto Sherburne Gillette Hopkins, el desestabilizador de las colonias o de los países latinoamericanos, pues fue que decidieron eliminarlo del poder y buscar a un sucesor. Ese sucesor precisamente fue Victoriano Huerta, con el cual se acercaron en su momento los embajadores, el embajador Wilson y el desestabilizador Hopkins, para seducirlo políticamente y lograr convencerlo de que realizara el golpe final contra el gobierno de Madero, que aconteció el 23 de febrero de 1913, con la muerte de Madero. Como decíamos, por lo tanto, Victoriano Huerta se convirtió, gracias de nueva cuenta a los intereses norteamericanos, en el presidente de México, con la intención de que Huerta sí cumpliera los pactos y los tratados que Díaz no quiso y que Madero también incumplió, ya debido a que Madero fue en su momento pues captado por las logias masónicas para llevar a cabo este acto de entrega de la soberanía nacional, pero aconteció que una vez en el poder pues no decidió o se arrepintió tal vez de hacerlo. Lo mismo pasó con Victoriano Huerta una vez en el poder, que ya no quiso en su momento otorgarle las concesiones petroleras, empresariales, de la dinastía del dólar sobre el peso, la entrega del Istmo de Tehuantepec, las cuestiones ferrocarrileras a nivel nacional,
y dejar de comprar armas a los alemanes, también el mismo Victoriano Huerta pues lo dejó de hacer, o no quiso hacerlo, mejor dicho, cosa que también el gobierno norteamericano a través de sus agentes y las logias masónicas pues decidieron también erradicarlo y eliminarlo del poder. Estamos hablando, por lo tanto, observemos bien que ni Porfirio Díaz, que ni Francisco I. Madero, una vez que fue captado para ello, y Victoriano Huerta, que fue también en su momento seducido políticamente para llevar a cabo lo que los demás no habían querido, también se negó a realizarlo. Es decir, la entrega de la soberanía nacional a los designios del gobierno y las logias masónicas norteamericanas. Como decíamos, Madero y Pino Suárez pues fueron asesinados en Lecumberri. Más que nada fue un acto de ejecución por parte del gobierno de Victoriano Huerta. El presidente norteamericano que sustituyó en su caso a William Taft fue Woodrow Wilson, que hasta donde sabemos no tiene nada que ver con el embajador Henry Lane Wilson, solo cuestiones políticas de intereses en común. Woodrow Wilson, presidente norteamericano que sustituyó a William Howard Taft, fue presidente de 1913, del 4 de marzo de 1913 a 4 de marzo de 1921, y él estuvo totalmente inconforme con Victoriano Huerta porque incumplió lo que para su momento fue destinado. Y tan es así que Woodrow Wilson buscó, el gobierno de Wilson se acercó con Venustiano Carranza, el personaje revolucionario que sigue en este acontecimiento, para llevar a cabo un plan político democrático para eliminar y ganar unas elecciones legales para erradicar de la presidencia a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta sabemos que huye hacia el exterior y regresa precisamente a Estados Unidos, donde el gobierno alemán pretendía, recordemos que en esta época de 1916, por el año de 1916, ya Estados Unidos se encontraba en la Primera Guerra Mundial, y lo que pretendía era el gobierno alemán, por medio de Victoriano Huerta, llevar a cabo un derrocamiento de Venustiano Carranza y que retomara el poder Huerta para declararle la guerra a Estados Unidos y así mermar sus condiciones políticas, económicas en la Segunda Guerra Mundial como un distractor para que Alemania pudiese ganar la guerra. Situación que pues históricamente pues no lo mencionan en los libros de educativos ni la tradición educativa. Huerta fue en este caso interceptado por los agentes secretos del gobierno norteamericano y pues fue envenenado, y fue hasta la fecha pues siguen sus restos en El Paso, Texas. En el caso de Venustiano Carranza, pues sabemos de que fue el sucesor históricamente se sabe así, de que fue el sucesor de Victoriano Huerta, pero lo que acontece con Venustiano Carranza, pues es lo que aconteció tanto con Madero y con Huerta. También no quiso otorgarles las concesiones ya pactadas con el gobierno y las logias masónicas norteamericanas. Y tan es así de que es cuando se da en mayor intensidad a la subida de Carranza al poder en 1916, con mayor intensidad el derramamiento de sangre y con mayor intensidad el movimiento revolucionario con los personajes emblemáticos de Francisco Villa y Emiliano Zapata, que ya será un tema para comentar y analizar en el siguiente videoconferencia. Retroalimentando, por lo tanto, decimos que el mismo Francisco I. Madero, que fue
interceptado, allegado del gobierno norteamericano a través de su familia, de su papá y de su hermano Gustavo Amadero, para que lograra, una vez en el poder, eliminar y erradicar y exiliar a Porfirio Díaz, que a final de cuentas lo hizo por su propia cuenta, y una vez en el poder, otorgarle concesiones al gobierno norteamericano, a lo cual Francisco y Madero pues incumplió, y fue lo que causó la molestia del gobierno norteamericano, de William Taft, que estaba en su momento, y de las logias masónicas, y por ello buscaron su erradicación y eliminación del poder, y con ello pues la muerte, a través del convencimiento que hicieron de Victoriano Huerta para que llevara a cabo este sistema. Huerta, también una vez en el poder, de manera también, al igual que Madero, incumplió y no llevó a cabo la entrega de la soberanía nacional, cosa que, pues eso también la educación jamás nos dirá. Sí, Huerta fue un traidor, pero traicionó pues, prácticamente a todos, a propios y extraños. Traicionó en este caso también a los gringos al no entregarles esas concesiones. Y en el caso de Carranza, que ya será un análisis más adelante, pues también no, no llevó a cabo esas concesiones para los cuales fue pactado con el gobierno norteamericano, que también invirtió dinero en la subida al poder de Carranza junto con los anteriores. Bien, pues es un gusto estar con ustedes, video a video, tema por tema, dando información relevante de los acontecimientos históricos de nuestro México. Estén al pendiente del próximo video, y recuerden, esperamos sus comentarios, y por ahí si tienen alguna petición de algún video, de algún personaje, de algún tema en específico que quieren que tratemos, con todo gusto lo podemos realizar. Muchas gracias. Recuerda que el conocimiento es hoy en día un arma elemental. El conocimiento y la verdad nos harán libres a través de estos tiempos difíciles en los cuales nos encontramos, y que realmente, pues analizando el pasado, nos damos cuenta de nuestro presente y nos damos cuenta de qué es lo que nos depara el futuro, debido a que las logias masónicas y el gobierno norteamericano más que nunca se encuentran latentes e influyendo en nuestro gobierno actual. Muchas gracias y seguimos en contacto y en comunicación por esta vía.